necesario morir. Para que Dios cumpla su propósito, para que Dios haga su voluntad en nosotros, es necesario morir. ¿Qué significa morir? Vos y yo tenemos nuestra voluntad. Muchas veces decimos hago lo que quiero. Eso tiene que ver con la voluntad del ser humano. Ahora, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, decimos no hago lo que yo quiero, sino que resigno mi voluntad al Señor. Es un concepto fuertísimo. Es un concepto donde el mundo no lo puede comprender, ¿no? Porque parecería que avanzamos sobre la libertad del hombre. Sin embargo, nosotros en nuestra libertad decidimos darle el gobierno, el dominio de nuestra vida a nuestro Dios. Así que dice la palabra del Señor muy claramente, y qué hermoso pasaje. Yo quiero que vos hoy pienses que hay para tu vida, mientras estés transitando por este peregrinaje, hay una invitación a morir. Es necesario morir. Juan capítulo 12, versículo 24 al 25, dice así. Esto lo dijo Jesús. De cierto os digo. Este de cierto os digo 2 veces, Dios te está diciendo, te lo redigo, es la posta. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si no muere, ¿qué le pasa al grano de trigo? Queda solito. Me lo imaginaba yo adentro de un recipiente mirando, ¿no? Así medio desorientado al grano de trigo. Pero dice, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, o sea, que no la ama tanto, para vida eterna la guardará. Nuevamente, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y podríamos arrancar preguntándonos a qué debemos morir, porque el término, cuando escuchamos que alguien muere, es algo que nos quedamos en silencio. Siempre la muerte, ¿no?, nos desestabiliza, nos llama la atención, no pasamos por alto este concepto. ¿A qué debemos morir? Si acá es necesario morir, ¿a qué hay que morir? Bueno, en primer lugar hay que morir al pecado. Saben que nosotros podemos ser gobernados por el pecado. Conocí una familia que vivía bajo el gobierno, un matrimonio realmente muy triste, que vivía bajo el gobierno de una determinada droga, de la cocaína. Y ellos estaban gobernados por la cocaína. Salir a robar o a conseguir. A determinada hora les decía, tienen que consumirme. Y quizás los niños estaban, quiero desayunar, mamá, papá. Pero era hora de consumir porque estaban viviendo bajo el gobierno de esa sustancia. Otros del vino, otros de la codicia. Hay personas que se levantan y la codicia les dice, hoy es necesario ganar más plata que ayer y aún acumular más. Están viviendo para el dinero, otros para las drogas, otros para placeres. Pero acá en primer lugar, ¿a qué debemos morir? Al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1-2 dice lo siguiente. Mientras lo buscan, pensá que durante muchos años hemos vivido para el pecado. O sea, nuestra vida fue entregada al pecado. Qué importante cuando llega el Señor nos damos cuenta de que esto es malo, de que hay algo mucho mejor y que es necesario morir. Dice Romanos 1:2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a seguir pecando para que Dios nos perdone? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mirá qué importante esto. En primer lugar tenemos que morir al pecado. Por eso qué bueno en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios nos muestre si no estamos viviendo, ¿sí?, para el pecado, si no estamos rendidos ahí dándole el gobierno de nuestra vida a determinado pecado que nos termina destruyendo. Porque el imperio, el gobierno del pecado sobre nuestra vida causa la destrucción del ser humano.
Ahora, fíjense a qué debemos morir. ¿No es de gran bendición morir al pecado? Cuando una familia, si esta familia pudiera largar las drogas, ¿no sería de gran bendición para esos niños que lo han visto en situaciones tremendas? ¿No sería de tremenda bendición para ese matrimonio? ¿No sería de gran bendición para la economía de esas personas? ¿No sería de gran bendición para su salud? Por supuesto que sí. Lo mejor que nos puede pasar es morir al pecado. Ahora hay veces que lo amamos tanto al pecado que no estamos dispuestos a morir por él, a morir a él. Hay personas que vienen en determinado momento y escuchan el mensaje y dicen, no estoy dispuesto a renunciar a esto. Y el Señor es un caballero, no nos va a decir nada, pero seguimos muriendo, seguimos viviendo para el pecado que nos consume. Ahora, qué bueno cuando llega el día de la rendición. Aquel día donde nosotros decimos, Señor, quiero morir a esto. ¿A qué más tenemos que morir? Y esto duele. Este morir duele y muchísimo. Morir a nuestra voluntad. Morir a lo que nosotros queremos. Y hay veces que Dios nos pide morir a cosas que son lícitas, a cosas que son buenas. Pero hay veces que Dios tiene un propósito aún superior. Cuando el Señor llama a los pescadores, a Pedro, Juan, Jacobo, le dice, vengan, van a dejar de ser pescadores y los voy a convertir en pescadores de hombres. O sea, ellos tenían un trabajo pastoral por delante. Ahora, ¿lo que ellos tenían que renunciar era algo malo? No. Y quizás era lo único que sabían hacer, pescar. Ahora, hermanos, si nosotros le preguntamos a Pedro, Pedro muere, y si nosotros podemos en el cielo tener una charla con Pedro, Pedro, ¿valió la pena morir a ser pescador en el mar y pasar a ser pescador de hombres? Yo me imagino que Pedro nos diría, no te imaginás. Yo morí a mi viejo oficio, pero yo caminé sobre las aguas. Dios me utilizó a mí para hacer milagros. Dios me utilizó para que se convirtieran miles, para llevar la salvación a otros, para que la iglesia surgiera. Miren qué tremendo cuando nosotros morimos a nuestra voluntad para que Dios haga su voluntad en nosotros, es porque hay un propósito infinitamente superior. Ahora, seguramente que en el proceso podemos llegar a sufrir porque nos duele, porque es decirle que no a nuestra voluntad. Pero siempre que Dios nos pida algo, recordá, sí, que la voluntad de Dios es superior a la nuestra y es buena, agradable y perfecta. Si Dios te está diciendo, da un paso, es porque hay algo mejor para tu vida. Hay algo que vos ni siquiera te lo imaginás, un propósito para tu vida. Y tener que decir, Señor, yo renuncio a lo que yo quiero y decido lo que vos querés, es un paso que duele. Por eso seguir a Cristo no es fácil. Podemos vender un evangelio, el evangelio de la prosperidad, decir, mirá, Dios prospera y sin decirte todo lo otro. Muchas veces vas a tener que decir que no a lo que vos estás queriendo para decirle que sí a la voluntad del Rey. Ese es el evangelio completo. ¿A qué más tenemos que morir? Tenemos que morir al mundo. El mundo es el sistema de valores de esta tierra, que es contrario al de Dios. Por ejemplo, hay gente que piensa que si no hay alcohol o borrachera, no hay diversión o no. ¿Piensa la gente que si nos reunimos en una fiesta y no hay alcohol y no nos embriagamos, no se la pasa bien? ¿Piensa o no? Mucha gente sí. Ahora imagínense esto, ¿sí? Que yo le digo a Lili, bueno Lili, nos vamos a casar, sí, estamos ya casados hace mucho, pero organizamos la fiesta y sabemos que tenemos familiares que tienen luchas con el alcohol. Decimos, no va a haber alcohol en la mesa, solamente para el brindis. Ay, pero se van a reenojar, van a ofenderse totalmente, porque el valor de este mundo que te dice que tiene que haber determinadas cosas para pasarla bien. Entonces nosotros ahí, ¿qué tenemos que hacer? O morimos a lo que quiere la sociedad o morimos a la voluntad de Dios. Entonces, acá también se parten las aguas. La Biblia dice, de los valientes es el reino de los cielos. Para morir es necesario ser valiente y es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y en muchas oportunidades vamos a tener que vernos entre agradar a las personas que nos rodean
y agradar a nuestro Señor. Por eso, ¿a qué debemos morir? Al pecado, a nuestra voluntad, al mundo. Y sabes que para poder uno morir hay impedimentos. Hay situaciones que nos frenan para tomar esta determinación tan importante. Te voy a nombrar algunos, quizás no son todos. ¿Qué nos frena a morir a nosotros mismos para darle el gobierno de Dios en nuestras vidas? Bueno, poner las cosas espirituales en segundo lugar. Cuando nosotros ponemos a Dios en segundo lugar, nos cuesta morir a lo espiritual. Saben que el Señor Jesús estaba ayunando en el desierto y Satanás se le aparece. Jesús estaba ayunando durante 40 días. Y era el momento de ayunar. ¿Por qué? Porque había un preparativo, era la previa para arrancar el ministerio de 3 años y medio. Él tenía que estar calibrado con el Señor. Era un tiempo de búsqueda espiritual previo a decir arranco con lo que Dios me mandó. Y de pronto él estaba en esa búsqueda intensa y Satanás se le aparece y le dice, ¿por qué no le decís al Señor que te convierta esta piedra en pan? Y ahí Satanás lo que quería era poner algo que es bueno. Sí, el pan es bueno, obviamente, el Señor multiplicó el pan, el Señor muchas veces estaba comiendo con la gente, pero quería poner algo que era bueno en primer lugar. En ese tiempo que Jesús estaba viviendo a través de su vida, ese tiempo especial, lo más importante era buscar intensamente al Señor porque Él venía a hacer la tarea más grande que le tocó a un ser humano. Por eso, ¿cuál es la traba? ¿Cuál es un impedimento para morir? Poner las cosas espirituales en segundo lugar. ¿No te costó algún domingo a la mañana venir a reunirte a la casa del Señor, a congregarnos? Sí que nos costó. Muchas veces cuando estaba esa guerra interna, ¿no decidiste decir, me rindo, no quiero morir a esto, porque hacía mucho frío y qué linda que estaba la frazadita y la estufa? Fue una guerra, ¿no? ¿O no? Es una guerra interna que tenemos. Y ahí tenemos nosotros. Pero cuando nosotros entendemos, no me pierdo. Hoy tuve que salir a buscar a unas hermanas, ¿sí? Ancianas. Una de las hermanas acá venía con el trípode y decía, la casa del Señor no me la pierdo. Y venía con la lluvia. ¿Qué hizo la hermana? Puso en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Qué hermoso eso. Qué lección que nos dio hoy, hermana, gracias. ¿Sí? Hoy una lección, una carta abierta para nosotros. Qué bueno. Entonces, ¿cuál es un impedimento cuando ponemos al Señor en segundo lugar? Que podamos en nuestra vida poner al Señor en primer lugar. ¿Qué más es un impedimento para morir a nuestra voluntad? Bueno, a veces la fama, el poder, las posiciones. ¿Saben que el Señor Jesús, cuál era la meta suprema de su vida? La cruz. Él estaba en el desierto, pero sabía que el objetivo era la cruz. Y de pronto Satanás lo quiere desviar para un lado y para otro para que no llegue a la cruz. Él tenía que morir. Y dice Mateo capítulo 4, versículo 8 al 9, dice así, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mira que el diablo estaba negociando tremendamente, puso todo en la mesa de negociación. Jesús, me adorás y te doy fama y poder. Y miren qué bueno, el Señor le dijo, no, al Señor tu Dios adorarás. Pero muchas veces, ¿por qué no hay tanta gente famosa y poderosa en el camino del Señor? Porque muchas veces para hacer la voluntad de Dios es necesario morir. Y a veces la fama, el poder a las personas nos impiden darnos cuenta de qué es lo importante en la vida. ¿Qué más nos impide? El temor, las presiones. A veces decimos, pero si yo le rindo completamente mi vida al Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Quizás estoy en una familia donde no todos lo aman al Señor. Jesús también luchó con el temor, con las presiones. Acá el versículo que les voy a compartir, ya faltaba poquito para la cruz. La cruz era morir total y literalmente. Y Jesús dice ahí en Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo,
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, si puedo zafar de la cruz. En argentino el Señor hubiese dicho, en el término de ello dijo, así, pase de mí esta copa. Nosotros en criollo, ¿qué hubiésemos dicho en nuestro lunfardo? Si puedo zafar, que zafe. En argentino, la versión, no la NBI, la lunfardo argentino, ¿no? Señor, si puedo zafar de esta, está tremendo esto, Señor. Si puedo zafar, sé que es tu voluntad, entiendo que eso es morir literalmente. Señor, si puedo zafar, si puede pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era necesario morir. El Señor estaba viendo que Él necesitaba, que Él tenía que morir. Otro impedimento, hermanos. Las riquezas son un tremendo impedimento. Las riquezas son una bendición, pero se terminan a causa del corazón del ser humano de convertir en una tremenda maldición. Yo les he compartido un montón de veces, el domingo pasado también, que la gente a veces cuando viene al Señor los primeros pasos en pobreza lo busca tremendamente. Ahora, cuando ven la mano poderosa del Señor, porque Dios empieza a transformar, Dios nos hace que seamos los primeros en llegar al trabajo, que no nos llevemos nada de souvenir, que seamos esforzados, que demos lo mejor de nosotros. Entonces, eso trae bendición. Lo que antes gastábamos quizás en cosas que no convenían, ahora lo ponemos en la casa. ¿Cómo no va a traer bendición esto? Dios trae bendición, pero muchas veces la bendición nos hace olvidarnos de nuestro Dios. Y el Señor fue tan claro en esto. En Mateo 19:23 dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y saben que yo pensaba, y lo vuelvo a hacer como la semana pasada, quiero tenerlo como un preparativo para la iglesia, porque Dios está bendiciendo a los hermanos. Hace unas semanas atrás, un hermano me dijo, pastor, le quiero mostrar, el Señor me dio un 0. Quiero que venga y que ore, que pueda ser de bendición. Dije, qué bueno, ¿no? Y a la siguiente semana otro hermano se compró un autazo y me da mucha alegría. Yo veo que Dios está bendiciendo a muchas personas. Quizás no a todos, a algunos en su momento les llegará, pero que la bendición de Dios. Vemos que hay muchos adolescentes, jóvenes que están estudiando, esforzándose, personas que tratan de superarse, ¿no? Impresionante lo que Dios está haciendo, pero que la bendición de Dios no haga que nos olvidemos de Él. Y a veces la bendición impide que nosotros decidamos morir a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hermanos, ¿saben que el Señor dijo? No podés servir a Dios y a las riquezas. Mirá, lo equiparó como algo que iba a estar muy cerquita del corazón del hombre, la riqueza. Por eso qué bueno. ¿Qué más a veces nos impide morir a nosotros? Las amistades. A veces nos damos cuenta que para poder agradar a Dios tengo que renunciar a determinadas amistades. Fueron mis mejores amigos, tenemos tantas historias, esto y aquello. Hay que renunciar. Hay que morir a determinadas amistades. Amistades que nos suman, que nos hacen retroceder. Muchas veces hay que renunciar a noviazgos. ¡Wow! ¿Cómo duele eso? Porque si uno se da cuenta que la otra media naranja no tiene el corazón para el Señor y el Señor te está diciendo que no, es un morir que cuesta un montón. Presten atención, adolescentes y jóvenes. Mensaje para usted y para los que están, para viudas, viudos, ¿no? Solteros y nuestros adolescentes y jóvenes. Muy importante. Por eso nosotros a veces nos cuesta morir. Y cuando no morimos y nos damos cuenta después, ¿saben qué decimos? Me la mandé y ya es tarde. Por eso qué importante, siempre que morimos para hacer la voluntad del Señor, trae bendición. Ahora, si la palabra de Dios nos manda a morir, la gran pregunta es, ¿morir para qué? ¿Qué sentido tiene negarnos a nosotros mismos? Dice la palabra de Dios en Juan 12:24, ya lo habíamos leído al principio, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿para qué morir? En primer lugar, para llevar fruto, porque las vidas humanas llevan fruto o no lo llevan.
¿Qué significa llevar fruto? Si yo muero a mi voluntad, si yo de pronto le digo, Señor, venga tu reino a mi vida, hágase tu voluntad, yo voy a llevar fruto en mi hogar. Porque imagínense, no es lo mismo ser, por ejemplo, un esposo donde no está dispuesto a morir que un esposo que ha muerto a su voluntad. Yo voy a pensar cómo puedo hacer feliz a mi esposa y a mis hijos. Lo mismo la mujer, cambia todo, cambia la realidad, cambia la atmósfera dentro del hogar. Qué hermoso es cuando nosotros sabemos que hay una vida. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, hermanos, ¿por qué a veces no vivimos la vida en abundancia? Porque hay un área de nuestra vida que nosotros le decimos, Señor, no, esto no, venga para papá. Moría esto, sí, pero esto no. Entonces a veces decimos, ¿cómo puede ser que no tengo la vida en abundancia? Y el Señor dice, saca la manito de atrás. Mostrame eso, me duele, Señor. ¿Nos duele o no? Hay cosas que nos duelen, hermano. Yo estoy acá, pero soy igual que vos, ¿no es que? Sí, a 37 grados centígrados, ser humano, todo igual que vos, estamos todos en la misma. Entonces el Señor dice, saca la manito de atrás. Y ahí que nos duele, ¿no? Acá está, pero cerrada. Y el Señor dice, entrégame eso. Hay una vida en abundancia. Y en esta mañana vos sabés qué es esto. Para vos tiene nombre y apellido. Quizás otros no lo entienden, no lo saben, pero el Señor te dice, entrégame eso, es necesario morir para llevar mucho fruto, para llevarle mucho fruto a los que más amás, para llevarme mucho fruto a mí, dice el Señor. Yo te quiero animar en esta mañana, que puedas decirle, Señor, si el Señor te está mostrando en esta mañana algún área de tu vida en la que tenés que morir y nos duele, y es decirle no a mi voluntad, no a aquello que me alimentaba un placer indebido, lo dejo atrás. No, el Espíritu Santo de Dios nos está mirando y nos habla con tanto amor el Espíritu Santo de Dios, y es tan claro. A veces tenemos que renunciar a cosas que vemos, a cosas que oímos, a amistades, a sueños, que nosotros en nuestro trato, porque el Señor se revela a vos, el Señor se revela a cada uno de nosotros y el Señor nos está diciendo, dame eso, es necesario morir. Y si nosotros le decimos, no quiero, el Señor lo va a respetar, pero vamos a ser como el grano de trigo que queda solo. Me imaginaba el grano de trigo solo ahí rascándose la barba y diciendo qué infeliz que soy, ¿no? Es que no estuvo dispuesto a morir. Por eso, hermanos, en esta mañana, quizás puede ser una mañana hermosa para tu vida, una mañana de sacrificio vivo al Señor. Algo que vos identificás, que el Señor te está diciendo a vos, no mirá al del costado, no le hagas así a tu esposa, a los chicos. No. El Señor nos pide a cada uno de nosotros en particular, entrégame eso. El que muere lleva mucho fruto. Anhelamos, Señor, tener una vida en abundancia, pero para eso es necesario morir. Por eso en esta mañana te quiero animar a que vos le puedas decir, Señor, entendí de qué se trata. Porque el Señor dice, ¿no?, que el reino de los cielos, para tener el reino de los cielos hay que ser como un niño, porque saben que el niño entendió este mensaje que acabo de dar y el nene quizás estaba robando unas bolitas y se las entrego. En cambio, las personas maduras, mayores, damos tantas vueltas, tantos rodeos y seguimos como el pueblo de Dios dando vueltas en el desierto, 40 años. Y hermanos, quizás si no estamos dispuestos a renunciar a algo, hay 40 años frente a vos para estar en el desierto, en esclavitud, sin esa vida abundante, porque no estás dispuesto a entregarle al Señor eso que Él te está pidiendo en este día. Por eso qué hermoso poder, Señor, morir, porque hay algo mejor además, porque vale la pena renunciar a aquello que nos está privando de algo mejor, porque no es que estamos renunciando para lo peor, de ninguna manera. Vos estás renunciando para que se abran las puertas de los cielos en favor de tu vida, para que entre Dios con todo su poder en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en tus proyectos, para que la tristeza, la angustia, la depresión salga a patadas. Cuando nosotros renunciamos es para que venga el reino de los cielos a habitar en nuestra vida. Por eso qué importante, vale la pena. Yo te quiero animar hoy que el Espíritu Santo te convenza
que es necesario morir. Es necesario morir. También es necesario morir para tener vida eterna, porque dice la palabra de Dios que el que ama su vida la perderá. Aquel que dice, no, yo la amo a mi vida y hago la mía, es mi vida, la va a perder porque hay una perdición eterna. Hay un fin de esta vida terrenal. Vos y yo, peregrinos, estamos de viaje y de pronto se van bajando, nos vamos bajando de este viaje que es la vida, y hay una eternidad con Dios y hay una perdición eterna. Por eso qué importante entender que morir a nosotros es vivir a Cristo y es vivir a la vida eterna. Por eso, hermanos, qué bueno que saber que tiene un costo. No lo voy a ningunear de ninguna manera, no le voy a bajar el precio. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no está de oferta, no es algo berreta que se regala. Todo aquel que quiere el reino de los cielos tiene que estar dispuesto a pagar un costo, porque Dios no está de oferta. El reino de los cielos es tan grande que no está de oferta. Si queremos la vida abundante de Cristo, tenemos que estar dispuestos a morir. Por eso que esta mañana, hermanos, podamos decirle, Señor, vení a mi vida, decido renunciar a esto. Vieron que a veces son cosas ocultas, son cosas que tenemos súper acá debajo de la alfombra, que nadie la había visto. Y se la traemos, Señor, esto la verdad que era una mugre, pero la amaba. Renuncio a esta porquería, porque entiendo que hay una vida abundante y quiero ser de los que llevan mucho fruto. Quizás otros lo entendieron todo, hermano. Pero ¿sabés para quién es la palabra? Para los valientes que están dispuestos a tomar una determinación. Por eso en esta mañana yo te quiero animar, el Señor te ama y el Señor está ahí anhelando que podamos morir a nosotros mismos. Él dijo en su palabra, y cierro con esto, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, haga lo que quiera, de ninguna manera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, significa me considero muerto. Tome su cruz cada día y sígame. Por eso, hermanos, qué bueno hoy que podamos decidir tomar nuestra cruz. Hombres y mujeres que hemos decidido morir a nosotros mismos. ¿Y saben qué? Y quiero cerrar también mencionando esto. Hay cristianos, te hago una pregunta, ¿hay cristianos que el Señor los llama a morir literalmente por su causa? ¿Sí o no? Hay cristianos, hay personas que de pronto vienen, la secuestran y la matan por ser cristiano en este momento en el mundo. ¿Hay personas? Sí. Quizás no nos toque a nosotros, Dios quiera. Pero hay un montón de personas llamadas mártires. Mártires. Son nuestros amados hermanos que se van y que están dispuestos a no negar la fe. Yo me acuerdo, ahora tengo un hijo de 19 años, pero cuando él tenía 12, yo ya estaba pastoreando. Y recuerdo que había leído que ISIS, un grupo terrorista, entró en Siria, en un pueblo, y fue a buscar al pastor y a su familia. Entonces le dijo al pastor, ¿sí? Renuncia al evangelio o te mato a tu hijo. Y yo me acuerdo que tenía la misma edad que mi hijo. Y el pastor no renunció a su hijo. No renunció a su fe. Él estuvo dispuesto a morir. Después lo buscaba, quería ver cómo contactarme con esa persona, me choqueó. Hay personas que están dispuestas no solamente a renunciar a la pornografía, a ver animes que son muchos nefastos, a malas juntas, sino renunciar a la vida misma por la causa del evangelio. Y eso, ¿sabes qué son? Son nuestros hermanos. Y quizás en un futuro alguno de nosotros también nos toque dar este paso. Hay que enseñarlo, porque hoy los vientos son favorables. Ayer con el autoparlante por ahí por el barrio en Rodríguez, a viva voz, invitando como locos. Pero ¿y si los vientos cambian, los vientos políticos y demás? Tener que saber que a veces ser cristiano puede llevarnos a tener que ofrendar la vida misma. Así que qué bueno, hermanos, que hoy podamos decidir, Señor, quiero morir a mí y quiero seguirte. Esta es una invitación. No sé si está bueno lo que el pastor compartió hoy. O lo rompo esta prédica, pues la tengo que compartir a la tarde. ¿Qué dicen? ¿La rompo? Y sí, pastor, un poquito sí. Aflojemos un poco con tanto, ¿no?
Bueno, pero es necesario morir. Así que, hermanos, esto lo vamos a hacer así, todos con los ojos cerrados, los músicos acá adelante, todos ahí sentaditos. Esta es una decisión, todos sentaditos, no hagamos así, así mirando. Yo quiero animar, si alguien hoy identifica que tiene que morir a algo, ahí sentadito, todos vamos a orar. Saben que ahora se está dando una guerra en el corazón del ser humano. Se está dando una guerra en este lugar, a nivel individual. Porque hay muchas personas que entendieron que algo lo están guardando para sí. El Señor te está diciendo, entrégame eso. Yo te quiero animar en el nombre de Jesús, que te reconcilies con el Señor. Si hay algo que estás guardando para vos, si hay algo a lo cual tenés que morir, que le puedas decir en esta mañana, todos con los ojos cerrados. Y la segunda invitación es que si alguien hoy quiere renunciar, que se ponga de pie a algo, ahí vamos a estar orando. ¿Dónde estás? Si el Señor hoy te está mostrando que puedas dar un paso de fe, ponerte de pie y decir, Señor, quiero renunciar, vamos a estar orando. ¿Hay alguien que hoy cree que tiene que renunciar a algo? Dice la palabra de Dios que de los valientes es el reino de los cielos. El Señor hoy estuvo hablando, fue palabra del Señor. Hay vida solamente si morimos, es necesario morir. ¿Hay alguien hoy que tenga que morir a algo? El resto están todos con los ojos cerrados, pero te quiero invitar a que des un paso, que te pongas de pie donde estás, que te puedas poner de pie y vamos a orar por vos. Ojos cerrados, ¿sí? Y vamos a estar orando. ¿Hay algo de tu vida que vos no lo querés soltar? El Señor hoy te está diciendo, es necesario morir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Yo te quiero animar ahí donde estás, que puedas dar ese paso. Vamos a estar escuchando y cantando una canción de adoración, pero si el Espíritu Santo de Dios te lo está mostrando y has guerreado tremendamente, que puedas dar ese paso y decirle, Señor, le digo sí a tu voluntad. Decido morir, Señor, te entrego esto, que tenía tan escondidito, Señor, que lo tenía tan para mí, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú nos amas. Señor, tú viniste a traer libertad, una vida en abundancia, pero para esto es necesario morir. Espíritu Santo, Dios, yo te pido en esta mañana que vos bendigas a esta tu congregación, a este tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, obra poderosamente. Te pido, Dios mío, por aquellos que tienen que rendir algún área, alguna amistad, alguna práctica, algún objetivo en la vida que es incorrecto, que tienen que rendir algún amor, Señor, amor al dinero quizás, objetivos incorrectos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que vos bendigas a cada uno de los que están dando un paso de fe. Gracias, Señor, por aquellos que hoy están renunciando. Señor, te pido que tus ángeles escriban esto, Señor, este paso de fe. Bendecí a cada valiente, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Hay alguien más? Ahí confesale, Señor, te entrego esto. Decíselo. Te entrego esto, Señor. Señor, te ama. Este no es un mensaje para castigo. Es un mensaje para vida. Es un mensaje para que la abundancia del Señor llegue. Señor te ama, el Señor te está animando a ir por más. El Señor está en este lugar. Sacrificios vivos, agradables al Señor. Presenten sus cuerpos como sacrificios vivos. Espíritu Santo de Dios, gracias te doy. Gracias por cada decisión, pero hay más, Señor. Obra, Señor. He sido fiel en dar tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, quebrante fortalezas del enemigo, de la carne, Señor. Que haya más libertad plena, vida abundante, Señor. Es necesario morir. Señor, derrama tu unción. Oh sí, Señor, que venga tu reino, como dice esta canción. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Señor, tu reino, no el nuestro, Señor. Santo eres tú, Señor. Gracias, Señor, hay libertad. Gloria a tu nombre, Señor. Iglesia, nos ponemos de pie y le decimos, Señor, que venga tu reino. Cantamos esta canción a viva voz, como una plegaria a nuestro amado Señor. Gloria a tu nombre, Dios de toda libertad. Santo, santo, santo eres tú, Señor.
Gracias,